Que no es un instrumento grande, es un instrumento más bien pequeñito, se presta mucho por esa característica a tocar músicas rítmicas. La primera que he tocado no, que era como muy lenta, ¿no? Muy libre, pero las otras sí. Entonces, como el fuelle es pequeñito y se presta mucho a mover el fuelle con rapidez, y de hecho el instrumento te obliga a hacerlo así, pues es como muy apropiado pues eso, para tocar músicas con mucho carácter rítmico, para tocar músicas de baile. Entonces, bueno, eso está necesariamente pues ligado a la música popular, ¿no? O si no se le quiere llamar música popular o como cada cual lo quiera decir. Entonces, las cosas que he tocado, empezando por el final, que me acordaré mejor si empiezo por el final, he tocado dos melodías populares o tradicionales de Aragón. Esta última era un pasacalles que se toca, es tradicional de Mirabete de la Sierra, en Teruel, ¿de acuerdo? Se utiliza, bueno, pues como os comento, es una melodía de pasacalles para ir hacia la plaza el día de la fiesta cuando se hace el baile del reinado, allí en Mirabete. Antes he tocado otra melodía que se parece un poco, sí, también muy rítmica, que se conoce bajo diferentes nombres en las comarcas de la Ribagorza. Me gusta porque es una melodía que se conoce en la Ribagorza, y cuando digo Ribagorza me refiero a toda la Ribagorza, digamos la aragonesa y la catalana. Se toca y se baila, porque también es un baile, en pueblos como os comento, de diferentes pueblos de las provincias de Huesca y de Lérida, de la zona de la Ribagorza. Pues por ejemplo, hay diferentes versiones, evidentemente, en cada pueblo lo hacen a su manera. Esta que he tocado yo es una versión que aparece en un cancionero y que se recogió en Las Paules, provincia de Huesca, pero bueno. ¿Te ha acertado? Vamos a ir en junio. Pues mira. Todos. Pues, ¿cuándo lo hacen? Creo que es el 15 de agosto cuando lo bailan. Es que no, en todos los pueblos no lo bailan la misma fecha. Pero luego, pues sí, según la fecha que vayas, creo que lo hacen el 15 de agosto en Las Paules. Pero también en Vilaller y en otros pueblos, como os comentó, de la Ribagorza. Y me gusta, la base de la milonga es este ritmo. ¿De acuerdo? Este ritmo, esta base, es la base rítmica del baile de la milonga, que es una música de origen afroamericano, y es también la base rítmica de otras músicas que son muy cercanas a nosotros. Lo digo un poco por herencia cultural, como es la habanera, y es la base también de lo que hoy se conoce como música urbana en todo el ambiente latino. Es la base del reggaetón, que no sabía si decirlo o no, pero es así. El tan denostado reggaetón, en realidad, lo que tiene detrás no es más que un sustrato de música afroamericana, igual que la milonga, igual que todas las músicas del Caribe, igual que la música de Cuba, de donde procede la habanera. En el fondo es lo mismo, pero, claro, de la milonga y de otras músicas afrocaribeñas nos separan
100, 150 años de historia, 200 quizás, y hemos tenido como una perspectiva para verlo con otros ojos. Pero del reggaetón y sus derivados, no tanto, no hace tanto tiempo. Entonces, pero bueno, pues todo lleva su proceso. Suena una nota y si cierras el fuelle sin dejar de pulsar el mismo botón, suena otra. Entonces, esta cantinela la contamos siempre, es lo que contamos siempre los que tocamos este instrumento. Por eso digo que ya me da un poco de pereza porque ya me parece que somos un poco pesados contando siempre lo mismo, pero bueno. Sí que es importante, entiendo, para la gente que no sabe cómo funciona, porque claro, dices, anda, pues esto en realidad
La conclusión es que en realidad es una armónica, pero no se toca con la boca, se toca con un fuelle, es la diferencia. Pero en realidad es una armónica, aunque le llamamos acordeón. El otro acordeón, el que suena igual cuando abres y cierras, también es una armónica, pero tiene, digamos, esa, no sé si ventaja o esa característica, y es que da igual que abras o cierres el fuelle, que tú pulsas un botón o una tecla y suena siempre la misma nota. Esa es la principal diferencia, a lo mejor, entre el acordeón que todo el mundo está acostumbrado a ver y este. He de deciros también que lo que sucede es que acordeones pasa como con las guitarras. Tú no tienes un tipo de guitarra, tienes, no lo sé cuántos tipos de guitarra habrá, pero decenas de guitarras diferentes. Que si guitarras de 6 cuerdas, que si guitarras de 10 cuerdas, que si guitarras de 12 cuerdas, que si guitarras con el cuerpo metálico, que si con el cuerpo de madera, con el mástil más corto, con el mástil más largo, con no sé qué. Eso en el fondo pasa con todos los instrumentos. Con los acordeones también hay muchos tipos de acordeones diferentes. Por ejemplo, el instrumento al que seguro todos y todas estáis acostumbrados a asociar la milonga, lo digo porque me estoy acordando de lo que tocaba antes, es el bandoneón, que tú lo ves y es un poco diferente. Es como más cuadrado, menos rectangular, pero en el fondo es como un primo hermano de este instrumento. En el fondo es de la misma familia, ¿vale? Y se tocan más o menos, de una forma más o menos parecida, y la sonoridad es también bastante parecida. Y después de esto, que me resistía a contarlo, pero reconozco que hay que contarlo, pues ahora una pieza que no sé si es folclore, pero que en España, pues antes por lo menos era muy popular. No la voy a presentar. A ver si os acordáis o alguien se la sabe, o resulta que no lo es tan popular.
a Zagador. El camino a Zagador, en realidad se debería llamar Camino a Zagador de las Monjas, pero es un título demasiado largo y lo de las monjas, pues no lo quería sacar del título. Entonces se quedó Camino a Zagador, que está más apropiado. El Camino a Zagador de las Monjas es una calle, que todavía se llama así, de Valencia. Hace 100 años, y más de 100 años, pero vamos a poner 100 años por redondear, allí, donde solo había una acequia y un camino de tierra, había una grandísima fábrica de acordeones que exportaba acordeones para todo el mundo, incluidos los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta allí llegaban los acordeones de marca El Cid, que se pueden encontrar también acordeones de esos, ya antiguos evidentemente, también por todos los rincones de nuestro país, pero se exportaban y salían de esas fábricas, se exportaban por todo el mundo. Fue la fábrica más importante que ha habido nunca de acordeones en cuanto al volumen, me refiero a lo de importante, porque en aquella época todas se promocionaban como la primera fábrica de acordeones de España. No sabes muy bien si con lo de la primera se referían a que habían sido los primeros en empezar a hacer acordeones o la principal. Era un poco aquella estrategia de marketing de otros tiempos. Pero esta fábrica de acordeones, que además de acordeones hacían todo tipo de juguetes de madera en general, era la época de que todo se hacía con madera, antes de que llegara el plástico, ya por los años 50 sobre todo, y se empezaron a hacer juguetes de plástico. Ya cuando llegó lo de los juguetes de plástico, ahora que, aprovechando, en Zaragoza hubo una de las fábricas más importantes de juguetes de plástico de España y de Europa, que era Nacoral. Sí, pues antes del plástico se hacían los juguetes de madera, y en esta fábrica de Valencia, la marca de acordeones era la marca El Cid. Pero la fábrica la fundaron unos hermanos murcianos, y la empresa se llamaba Hijos de Clemente García. Lo estaba intentando recordar porque no me venía ahora. Hijos de Clemente García. La fundaron una serie de hermanos. Ellos también hicieron una cosa muy curiosa, y es que registraron la primera patente de acordeón de la historia en España. 1892 me parece que es cuando registraron la patente. La original, la austríaca, ya se había hecho en 1829, pero hasta muchas décadas después, como siempre nosotros llegamos más tarde a todo, y hasta 1892 no se registró la primera patente para la fabricación de acordeones en España, y pocas semanas después, creo que 15 días después, se registró otra en Barcelona. Entonces, fijaros si fueron pioneros estos hermanos murcianos, que eran unos auténticos, no sé cómo decirlo, potentados de la época. O sea, también muchas veces los músicos, sobre todo, tenemos una idea muy bucólica de lo que es todo lo que rodea la música. Y hoy en día se tiende a pensar mucho en la fabricación de instrumentos como un oficio artesanal, muy de amantes de la música. Nada más lejos de la realidad. Cuando este instrumento era popular, era prácticamente como un teléfono móvil de la época. Esto se hacían como churros. Entonces, esta familia, estos hermanos, eran una de las familias más poderosas de Murcia. En cuanto a nivel empresarial, pues se dedicaban a esto, a un montón de cosas más inimaginables, ni lo imaginaríais. Y montaron esta fábrica en Valencia, que luego ya pasados unos años la sociedad se disolvió y se la quedó uno de los hermanos, Alberto García Martínez. Continuaron haciendo acordeones, que se sepa, con seguridad hasta en torno al año 1950. Luego ya la fábrica derivó hacia otros productos relacionados también con la madera, pero ya dejaron de hacer acordeones porque no se vendían. Hacían sillas, sobre todo, me parece que es lo que más hacían, hasta que luego ya en los años 80 ya acabó desapareciendo la fábrica, y evidentemente ya no se puede visitar porque esto estaba en el barrio de Patrais, que entonces era pues allá afuera de Valencia, y hoy en día esto está en pleno casco urbano. Y yo os podría decir sobre un mapa dónde estaba la fábrica, sobre un mapa de Valencia, pero la fábrica ya no está, claro, ahora hay pisos ahí, aquello ya no tiene nada que ver. Pues todo este rollo para deciros que esta historia se merece una canción, una música. Si alguien tiene interés por conocer la historia así a fondo de esta
Más de los acordeones, que de lo que es la empresa, porque de la empresa hay cosas que... Hay datos, digamos, que son tan personales, tan de la intrahistoria de la familia, que casi yo considero que no es conveniente que se hagan públicos. Pero la historia de los acordeones, de la fabricación de los acordeones, de la fábrica en sí y de la marca, si alguien tiene interés, que ponga Acordeones El Cid, todo seguido, en Google, y le saldrá un blog donde se cuenta todo esto. Está muy bien el blog. Mirad, lo he hecho yo. Y ahí hay, bueno, hay muchas cosas. Pues ahora, por un lado, como todo, este por ejemplo está hecho en China. En China probablemente ahora donde más. Esto es muy curioso porque esta marca nació en Alemania, pero ya no fabrican en Alemania, fabrican en China. ¿De acuerdo? Y luego tienes una pequeñísima porción de acordeones que sí que son de factura artesanal, lo que decía antes, que los ha hecho una única persona en su casa, en su taller, como es este, que lo hizo este señor Bertrand Gaillard, que es un artesano francés, que él hacía, porque se acaba de jubilar, estaba haciendo durante muchísimas décadas pues, los acordeones enteros en su casa, en su taller. Y luego tienes otra parte de acordeones como este, estaría representada por este. Lo miras un poco porque se ve un poco la marca, que es una marca que no puedo ver, italiana, Mengaschini, este en concreto. Durante muchos años, muchas décadas, el monopolio, casi el monopolio de la fabricación de acordeones ha estado en Italia y hoy en día incluso China puede con todo, ¿no? Sería muy atrevido por mi parte decir que todavía le plantan cara a China en cuanto a la fabricación. Pero resisten bien. Como os digo, Italia ha sido la gran productora de acordeones para todo el mundo. Y ahora me levanto porque ahora no me queda más remedio que cantar.
Porque os quiero tocar un poco de música colombiana de acordeón, que es mi favorita. Últimamente la toco poco, pero es mi favorita, entonces bueno, es que escuchéis un poco, que la conoceréis. Básicamente, en Colombia se toca el acordeón mucho, este acordeón nada más, en la zona del Caribe. Y se utiliza fundamentalmente para dos músicas. La cumbia, que es mundialmente conocida, que tiene... Bueno, ahora lo escucharéis. Y luego otra música, que es una música que hoy en día es como allí de cara interna más consumida, digamos, que es el vallenato. La cumbia nosotros la conocemos más, pero ellos escuchan más vallenato. Son dos músicas que tienen un origen común, pero que tienen características muy diferentes. Y la cosa que tiene es que la música de acordeón colombiana está basada en canciones. O sea, ahí no se toca solo el acordeón, se toca para acompañar el canto. Así que bueno, pues un poquito... hay que cantar. Voy a tocar una cumbia, voy a empezar por una cumbia. Y una tarde en la montaña oí cantar el corcovado. Y una tarde en la montaña oí cantar el corcovado. Y la araña tejer su red sobre dorado. Y la araña tejer su red sobre dorado. También cantaba el Juan Polo al amanecer el día. También cantaba el Juan Polo al amanecer el día. Porque me admiraba solo, con eso me entretenía. Porque me admiraba solo, con eso me entretenía. Cantaba la gallineta, también la papacona. Cantaba la gallineta, también la papacona. La perdiz que vive inquieta y la siriguela a las horas. La perdiz que vive inquieta y la siriguela a las horas.
Arasa, lo que dice mi acordeón. Oye, Joselina Arasa, lo que dice mi acordeón. Yo no sé lo que te pasa con mi pobre corazón. Yo no sé lo que te pasa con mi pobre corazón. Porque, por ejemplo, la cumbia se titulaba la pava congona, que es un ave de allí del Caribe. La cumbia, una de las diferencias o de las características que tiene, y de las diferencias también con el vallenato, es que las letras de la cumbia generalmente son como evocadoras. Hablan del paisaje, del paisaje de la zona donde nace la cumbia y donde nacen y viven sus músicos. Por eso Andrés Landero contaba que esta canción pues la hizo durante un atardecer que estaban de parranda, y entonces él pues va contando una noche en la montaña, cuando anochecía, no sé qué, y va nombrando a los pájaros, pues cantaban la pava congona, la sirí, que es un ave que solo existe allí, la perdiz, y nombran también a gente que estaba por allí. Entonces eso es un poco una de las características de la cumbia frente al vallenato, y es que hablan mucho del paisaje, es como muy evocador todo el tiempo, de una música muy ligada al terreno. Luego también es una música como que, no sé si os habéis fijado, en contraste con la otra, como más estática, no sé cómo decirlo, musicalmente como que pasan menos cosas, ¿no? Esta canción estaba casi todo el rato aquí. Esto como todo el rato muy repetitivo. Solo ha habido un trocito al final, ¿no?, que cambiaba hacia... Que aquí sí que parece que
pasa algo diferente, ¿no? Eso también es muy característico de la cumbia. Es una música fundamentalmente destinada al baile y muy de repetición, ¿no? Que puede durar tiempo y tiempo y el tiempo parece que no pasa, aunque sí que pase. Y luego también, quizás en último lugar, que es una música que generalmente, hay que decir que no es una música de origen de acordeón, ¿eh? Es una música de un instrumento que ahí conocen con el nombre de gaita, que es un instrumento precolombino, que no es una gaita como aquí lo entendemos, sino que son unas flautas de caña muy largas, que les llaman gaitas, que el acordeón vino después. Entonces, ¿qué iba a decir? Es una música no demasiado virtuosa a nivel instrumental. No es que sea muy fácil de tocar, pero no demasiado virtuosa. Y en eso es una de las cosas en las que contrasta con el vallenato. Coinciden en que, como os decía, el origen es el mismo y el ritmo es el mismo. El ritmo es tanto para una música como para la otra, el ritmo es este. Todo el rato. El ritmo es el mismo, pero claro, el vallenato, no sé si habéis notado en la otra canción, es como, va todo el rato, es como que no hay dos cosas iguales, ¿no? Todo el rato varía mucho, es más rápido, es más virtuoso, es más difícil de tocar y es como, pues, eso, más hacia afuera. Eso en la parte instrumental. Y en lo que respecta a un poco la composición y los títulos, hay una cosa que es muy característica también del vallenato, sobre todo del vallenato antiguo, no tanto del que se hace ahora, pero sí del vallenato clásico. Os he dicho que la pieza se titulaba Joselina Daza, nombre de una persona en concreto que existió. En las canciones antiguas de vallenato, todas hablan de cosas reales. No hablan de nada genérico, no hablan de amor. Mejor dicho, todas hablan de amor, o el 90% hablan de amor, pero no de amor como se habla un poco ahora en la música que suena, digamos, en las radios hoy en día, ¿no? La música popular, un amor un poco así abstracto, muy comercial, ¿no? Para hacer letras para vender. Hablan de gente que existió de verdad, están dirigidas a personas concretas con nombre y apellidos a las que se las nombra. Y esta canción, Alejo Durán, el compositor, que yo creo que esta canción que es de los años 60, se la hizo a Joselina Daza, que era una señora, una chica, por aquella época, joven, que vivía en un pueblo, al que nombra también la canción, Patillal. Vivía en Patillal, dice en el pueblo de Patillal, en el pueblo de Patillal tengo... Sí, en el pueblo de Patillal tengo... lo buscáis cara sin cantarla con el nombre. Bueno, pero no, pero dice, oye Joselina Daza, lo que dice mi acordeón, le dice luego después en el estribillo. Es una canción que habla de una persona con nombre y apellido real, tan real que yo he pasado por Patillal, por delante de una casa y me han dicho, esa es la casa de Joselina Daza, ya había fallecido, no hacía mucho tiempo, hacía 2 o 3 años, pero quiero decir, hasta ese nivel de realismo tenía la música clásica vallenata, es decir, todo lo que se narra en esas letras es verídico. Os he dicho que muchas de las canciones, la mayor parte, son de amor, pero también hay otra parte importante de la letra de la música vallenata, que es la que tiene de crónica o de noticiero. Es otra parte importante de las letras de vallenato. Contar cosas que han sucedido. Por ejemplo, me viene a la cabeza ahora una canción que se llama El siniestro de Ovejas. Ovejas es un pueblo en el que, no recuerdo ahora en qué año, creo que era el año 50 también, hubo un accidente del autobús que hacía el tránsito de Ovejas a otro pueblo y fallecieron allí 50 personas en ese accidente de autobús. Eran caminos, claro. Pues ese incidente que marca la historia de ese pueblo de ahí en adelante se reflejan, se cuenta en una canción que en Colombia, en el Caribe todo el mundo la conoce, esa canción, El siniestro de Ovejas, no hay persona que no la conozca. Entonces, hasta ese nivel de, digamos, de veracidad no tiene esa música, y eso para mí le da un valor en concreto a esa música, pero a cualquiera que tenga esas características, que para mí la hace insuperable y la pone por encima de cualquier otra música, ya sea la de Bach o la de Bad Bunny, por decir 2 cosas muy diferentes. O sea, con todo lo que tiene Bach, o sea, jamás podrá superar esa autenticidad, ¿no? de una música hecha que habla de cosas reales.
Y me he dado cuenta de que, me decías, a ver, si quieres abre turno de preguntas, mejor no, porque entonces no salimos nunca de aquí, ¿eh? Ya me voy a despedir, voy a tocar la última, por supuesto, si una vez que termine, si queréis hablamos más, pero atentos a las consecuencias. Preguntad lo que queráis, igual durante el pica-pica, igual durante el pica-pica, como queráis, ¿no? Pero si queréis preguntar algo, preguntadlo. No me quiero ir sin deciros que ahí en la entrada hay una cajita de cartón donde creía haber traído más discos, pero bueno, pero hay unos cuantos. La idea era, mejor dicho, que cada persona cogiera un disco, hay un poco un vario, y se lo llevara, el que quisiera. Pero no sé si va a haber para todo el mundo porque yo creo que no hay tantos discos. Entonces... No, sí, son para que los cojan. Cogerlos libremente, yo que sé, igual las personas que vayáis en grupos o en pareja, pues coges. Si vais dos personas, cogeros uno, no sé. Luego más hay de lo que quieras. Más que nada porque yo para todo el mundo, porque si no, creo que no va a haber, ¿vale? A ver, eso sí, cuando me vaya de este local no quiero ver ningún disco en esa caja. Llevarlos todos, ¿vale? Que es para eso. Como de la misa. Bueno, venga, la última, los discos ya. Además, José Ramón en un momento los traspasa a MP3, oye, y los cuelga y lo coja. He cogido uno de cada y todo aquel que me lo pida le puedo pasar los 3 discos o 4 que hay diferentes, los puedo pasar a él. Sí. Así llega para por eso he cogido uno de cada, por abusar. Ya. Y nada, sobra decir que ha sido un placer, que me lo he pasado muy bien, que hacía tanto tiempo que no hablaba tanto. Podemos quedar otro día. Que me he dejado por decir. Nada, que me voy a despedir con una última pieza, que es también una pieza mía, que hice hace ya muchos años, un poco inspirada, era otra época mía, entonces no tocaba tanto música colombiana. Y bueno, fue una pieza un poco inspirada en la música argentina de bandoneón, en el tango. Y nada, pues para eso, no tengo nada más que decir. Y luego, si queréis hacer algo de tertulia aquí mientras estamos sentados, lo hacemos, y si no, durante el pica-pica, eso ya. Y no os olvidéis de llevaros un disco.
quemaron y el recuerdo solo queda de aquellos que se quemaron y el recuerdo solo quedan de aquellos que se quemaron. Ahí donde estaba Carlos, donde estaba Raquel, donde estaba Raquel, donde estaba Carlos, lleno de tristeza por esa tragedia, lleno de tristeza por esa tragedia. Y el que escuche este lamento, que tenga paciencia y calma. Y el que escuche este lamento, que tenga paciencia y calma. Como se me llena el alma de tristeza y sentimiento, como se me llena el alma de tristeza y sentimiento. ¿Dónde estaba Carlos? ¿Dónde estaba Raquel? ¿Dónde estaba Raquel? ¿Dónde estaba Carlos? Lleno de tristeza por esa tragedia, lleno de tristeza por esa tragedia.